Pronúncialo. Durante esta Cuaresma queremos poner en práctica 5 diferentes formas de meditar la palabra de Dios. No todas ellas aplican para todos los pasajes de la Biblia, pero sin duda alguna, practicarlos nos dará muchas herramientas para poder interesarnos más en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Nuestra primera actitud al meditar la palabra de Dios debe ser apartar un tiempo para ello, 5 o 10 minutos, pero que sean realmente para estar a solas con Dios. No importa si es en la mañana, al mediodía, en la noche, lo importante es realmente tomarnos ese tiempo para estar con Dios. Nuestra segunda actitud debe ser pedirle a Dios que con su Espíritu nos guíe hasta ese lugar donde habita Él y que calme la tempestad de nuestra mente y nuestro corazón. Finalmente, necesitamos la actitud de Jacob. Como dice en Génesis 32:26, Jacob estaba peleando con el ángel del Señor y cuando ya iba a amanecer, éste le dijo a Jacob: «Suéltame, que ya va a amanecer». Pero Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Esa es precisamente la actitud que necesitamos al entrar a meditar la palabra de Dios. No dejaremos ir al Señor hasta que nos bendiga. Este primer método de meditación de la palabra de Dios se llama pronúncialo. Este es un método muy sencillo y práctico de meditación que aplica incluso para aquellos que tienen serios problemas para relacionarse con la Biblia. Muchos hemos leído las Escrituras, pero pocos nos hemos detenido a meditarlas. En este primer método, veremos lo importante que es la escritura sosegada y enfocada en la palabra de Dios. Pronúncialo. Tiene por objetivo que tomemos un versículo y lo leamos detenidamente, palabra por palabra, tratando de sacar el máximo provecho de cada palabra de ese versículo. Cada palabra está puesta no por rellenar una oración gramatical, ni por hacer más compleja la lectura de la Biblia, sino porque debe dar algún fruto. ¿En quién? En nosotros. Ni una sola de las palabras pronunciadas por Dios regresan a Él sin antes dar fruto. Cuando lees un versículo lentamente, una palabra a la vez, dejando que cada una de estas llegue a lo profundo de tu corazón, ese mismo versículo que en otras ocasiones lo recitamos, ahora toma un nuevo sentido. Leemos el versículo en voz alta, lentamente, cuantas veces sea necesario hasta que realmente haya penetrado en nosotros el poder de la palabra. Luego, comenzamos a leerlo más lentamente sacando lo máximo de cada palabra o grupos de palabras. Veamos uno que todos nosotros tenemos conocimiento y que decimos en la celebración de apertura del Día del Señor. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, como nos dice en Colosenses 3:16. Si lo leemos o recitamos como respuesta, tal como lo hacemos constantemente, es nada más una frase más de la celebración de la apertura del Día del Señor. Es incluso posible que algunos ni siquiera sepamos que es un versículo de la Biblia, pero si aplicamos el método pronúncialo, la situación cambia. Vamos a leer 3 veces el versículo lentamente en voz alta. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Nuevamente. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Una vez más. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora lo leeremos una vez más tratando de sacar el máximo del versículo parte por parte. Comenzamos con el primer fragmento que dice, que habite en ustedes. Esto quiere decir que no soy alguien vacío, soy alguien que verdaderamente tiene una razón de ser, una misión que cumplir. No soy lo que el mundo me dice que soy una habitación, soy un portador, soy una tienda de encuentro. Una habitación, además, para recibir a su huésped, está siempre ordenada y limpia. Esto me lleva a preguntarme, ¿cómo está mi habitación? ¿Estoy listo para recibir a mi Señor? ¿Qué decisiones o acciones debo tomar para que esa habitación sea digna de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Seguimos meditando en el versículo de Colosenses y tomamos el fragmento que dice, la palabra de Cristo. No es cualquier huésped que vamos a recibir, es la palabra de Dios. Es el Verbo hecho carne,
Es el que estaba en el principio y era Dios. La palabra de Dios, la que no regresa al cielo sin haber dado frutos, esa es la que va a habitar en mí. Es la palabra que transforma, que perdona, que restaura y que renueva. Y para terminar de meditar en el versículo de Colosenses, tomamos el fragmento que dice, con toda su riqueza. ¿Cuál es la riqueza que trae la palabra de Dios? Pues en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y sin ella no podía haberse hecho nada de lo que se ha hecho. Entonces, la palabra es dadora de vida, es creadora, es sanadora, es redentora, es resucitadora. Esa riqueza está destinada a vivir en mí. ¿Realmente me lo puedo creer? Y así vemos cómo, con un sencillo método de meditación de la palabra, hemos podido obtener una riqueza tan profunda de un versículo que es muy familiar para nosotros, pero que no pasa de nuestros oídos, nuestra memoria y nuestra boca. Este es el método que vamos a estar utilizando desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de la primera semana de Cuaresma, que sería el 27 de febrero. Por ello mismo, diariamente, estaremos enviando un enlace para el Evangelio del día, una imagen con preguntas de guía para reflexión y 2 tareas para uso personal. Hermanos, que Dios nos bendiga en estos primeros días de Cuaresma.